Gracias. Gracias. ¿Es que creen? Sí, yo a ver, clase. Pues bueno, ya estamos acá. Ya le podemos dar. Ah, la chiquita de Amparo que te diciendo. Pues entonces ya, chicas, nada más para comentarles, apenas a vernos a mí, se habilitó la plataforma, entonces ya nada más le voy a hacer yo los cambios precisamente a la plataforma, porque pues no, necesito nada más actualizarla en cuanto a los puntos, a las necesidades, ¿no? Y ya dividirles por las cuestiones de, por las cuestiones relacionadas con temas, presentaciones, etcétera, 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 ¿sale? Bueno. Regresamos de nuevo a nuestra presentación, porque es lo que está compartiendo para sus compañeros de línea, pero pues no hay nadie más que yo. ¿Sale? Entonces, pues ya. Bueno, la segunda parte, el segundo tema de nuestra materia de juicios de amparo es precisamente esta. ¿Sale? Conceptualizaciones generales, ¿no? En esta parte vamos a ver algunos cuantos conceptos importantes dentro del juicio de amparo que vamos a literalmente vamos a necesitar para poder comprenderlo un poquito más. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a ver? Precisamente en esta sesión vamos a ver algunos de los artículos más importantes del propio juicio. Entre ellos son estos dos. ¿Sale? El artículo 103 y el artículo 107 de la Constitución, ¿sí? A través de los cuales ustedes van a poder un poquito más comprender la consistencia del contenido del propio juicio de amparo. ¿Vale? ¿A qué es lo que me refiero primero? Primero debemos entender que el amparo nace o surge precisamente como un medio de control constitucional. Este medio de control constitucional que, vamos a llamarlo así, tienen los ciudadanos. Sí, el artículo 103 nos especifica claramente cuáles son estas partes, cuáles son este contenido del propio juicio. ¿Sí? Aquí ya nada más les puse las cuestiones más básicas, inclusive esto es una cita, no es lo que dice precisamente la Constitución, solo empezó una cita. ¿De qué nos habla el artículo 103 constitucional? Bueno, nos habla precisamente de en qué casos, las situaciones o vamos a llamarlo así, o los supuestos en los que procede el juicio de amparo. ¿Vale? El artículo 103 nada más nos va a decir, procede contra ta. ¿Vale? ¿Sí? Yo les puse aquí una definición que dice, el juicio de amparo es un derecho público subjetivo que tiene toda persona, sea física o moral, como gobernado. Y desde ahí ya partimos precisamente de este elemento principal.
¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que solamente le pertenecen los gobernados, o sea, el ciudadano común. Porque ustedes a lo mejor, no lo sé, se van a dar cuenta que existen, aparte del juicio de amparo, otros dos medios de control constitucional, como lo son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Pero dichos medios de control no los puede promover el ciudadano común, el gobernado. ¿Por qué? Porque esos medios de control constitucional le corresponden única y exclusivamente al, si no es el gobernado, ¿a quién? Al, al poder. ¿Sale? ¿Por qué? Las controversias, en esencia, analizan precisamente todas aquellas cuestiones que puedan invadir competencias de diferentes partes del Estado mexicano. Por ejemplo, un municipio con un estado, de dos municipios, un municipio con un estado de otro lugar, por ejemplo, diferentes estados, la federación y los estados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, esas, las controversias, pues ustedes no las promueve precisamente el estado afectado o las partes afectadas que sean del gobierno o del poder. Y las acciones de inconstitucionalidad tampoco las pueden promover ustedes. ¿Sale? ¿Quién las promueve? Pues las promueve precisamente el, también el mismo poder, pero tienen ciertos requisitos, o sea, no crean que nada más es así de que, pues yo municipio la voy a promover. No, no. Tiene ciertas características, la pueden promover los congresos locales, el Congreso Federal, el fiscal general del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o las comisiones estatales, el Tribunal Electoral, ¿sí? Los tribunales electorales, ¿sí? Cada uno evidentemente dentro del ámbito de sus competencias, ¿no? O sea, amparo en contra de una materia, por ejemplo, el orden civil, no la puede promover la controversia el Tribunal Electoral, ¿vale? Pero si es una acción de inconstitucionalidad que afecta precisamente a la materia electoral, ¿quién la promueve? Pues los tribunales electorales. Ellos sí. ¿Por qué? Porque precisamente el artículo correspondiente, que es el 105, que regula las controversias y las acciones, te dice, bueno, estos son las personas que pueden establecer la controversia. ¿Vale? Entonces, digamos en esta definición, bueno, en este concepto, porque no es una definición, es un concepto de juicio de amparo que solamente el gobernador lo puede promover. Dice, como gobernador, de acudir ante el Poder Judicial de la Federación cuando considere que se le ha violado algunos de sus derechos humanos y garantías constitucionales, ¿no? Lo que veíamos la primera clase. Sí, o sea, los derechos humanos están establecidos no nada más en la propia Constitución, sino también en diferentes tratados internacionales de los que México sea parte. Aguas. Por ahí pueden decirme, oiga, profe, pero, por ejemplo, si hay un tratado internacional que regula un derecho humano, pero México no lo suscribió, pues no puedes invocarlo. ¿Por qué? Porque para nosotros, para el Estado mexicano, no tiene obligatoriedad. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque no lo suscribimos. Así de simple. No está firmado por el presidente de la República, que es la persona, en la propia Constitución, que puede autorizar tratados internacionales, ¿no? Digo, con toda independencia de que el Senado lo ratifique. Es independiente. ¿Sí? Mediante una norma general, acto u omisión por parte de una autoridad del Estado en las hipótesis previstas por el artículo 103. ¿Sí? ¿Cuáles son estas hipótesis? Básicamente las hipótesis es que sean normas o tratados internacionales, ¿sí? Normas mexicanas y tratados internacionales que afectan al gobernador o que por el actor de las autoridades violenten precisamente esos derechos humanos y garantías constitucionales. ¿Vale?
Y en el caso de invasión de esferas competenciales. Y usted va a decir, bueno, ahí habría una contradicción, ¿no? Si usted me dijo que competencias, por ejemplo, son controversia constitucional porque, pues, oye, pero si es un Estado que está haciendo un acto que a mí me está afectando, pues tendría que ser una controversia. No. Hay que aclarar primero que, por ejemplo, en el caso de amparo, no es como tal, ¿sí? La invasión de esferas, ¿sí? Sino que, por ejemplo, vamos a imaginar, te intentan a ti, ciudadano, vamos a imaginar que la federación a ti te intenta cobrar el impuesto sobre la nómina, que es un impuesto estatal. Te lo intenta cobrar la federación. Oye, espérate, ¿se puede o no se puede? No se puede. ¿Por qué? Porque no hay un convenio de apoyo a cobro de contribuciones. ¿Sale? Oye, no lo puedes cobrar, lo tiene que cobrar precisamente el propio Estado. En ese momento, ¿sí? Cuando a ti la federación te intenta cobrar ese impuesto, entonces ahora sí, ahí sí puedes, ¿sí? Promover tu amparo. Y ya le corresponderá al Estado promover su controversia para pedirle a la federación, oye, ¿sabes qué? Es que estás cobrando un impuesto que a ti no te pertenece, me pertenece a mí. ¿Sale? Entonces, ese es el okay. ¿Sale? Ese es el detalle, o sea, esa es la diferencia. Con el objeto de que se le restituyan el goce de esas garantías, ya restableciendo las cosas que guardaban antes de la violación o ya obligando a la autoridad a respetar el derecho humano o garantía constitucional violada, ¿no? Son, digamos, vamos a decirlo así, los efectos generales del propio amparo. ¿Hay efectos particulares? Sí, ahí puede haber un efecto más particular, pero eso ya será en cuanto al contenido de la propia sentencia de amparo. ¿Vale? Ahora, en cuanto al 107, te maneja precisamente los principios rectores del propio juicio de amparo. No los coloco acá porque los vamos a ver. ¿Sale? O sea, aquí no los vamos a tocar, los vamos a tocar con la clase que viene. Y la procedencia de los propios juicios, es decir, ante qué autoridades debemos de promover cada juicio de amparo. Recuerden ustedes que en el más o menos julio del año 2022, hubo una reforma al juicio de amparo en el cual señalaba precisamente la desaparición de los tribunales unitarios de circuito. Sí, o sea, ya no son tribunales unitarios. Ahora se les conoce como tribunales de apelación. ¿Sale? Entonces, si ustedes se encuentran de repente, dice, el juicio de amparo indirecto se puede promover en contra de, se puede promover con el juez de distrito y los tribunales unitarios de circuito, pues no. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, ya no hay tribunales unitarios, ya hay solamente tribunales de apelación. ¿Vamos bien hasta acá? Aquí ya les pongo concretamente ya una definición del propio juicio de amparo. ¿Sale? Y lo primero que vamos a entender es que es un medio procesal constitucional que establece el ordenamiento jurídico mexicano. ¿A qué me refiero con esto? Como ya lo vimos, la propia Constitución es la que permite la promoción de este medio de defensa. ¿Sale? Pero no nada más es la propia Constitución, sino que la ley de amparo, como una ley que deriva de la Constitución, ¿sí? Es la que te ayuda precisamente a establecer este tipo de actuar. ¿Sale? Ahora, dice, tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas las garantías individuales establecidas en la Constitución. ¿Qué quiere decir? Aquí esta es la única parte quizá donde la propia definición, ¿sí?, nos ayuda a entender cuáles podrían ser los alcances del propio juicio.
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque precisamente los juicios de amparo tienen una situación. ¿Cómo podemos hacer reales, eficaces y prácticas las garantías individuales? Voy a poner un ejemplo. A lo mejor con eso nos podemos ayudar, ¿no? Un poquito. Vamos a imaginar que ustedes le piden información a, no sé, al municipio, ¿no? Respecto de su cuenta predial, ¿no? De sus papis. Y dentro de esta cuenta predial, dentro de esta solicitud de información, le piden el estado de pagos y todo eso. Y el municipio, pues, nunca les contesta. O les dice, ¿sabes qué? No te puedo contestar porque tú no eres el propietario, ¿no? ¿No? Pues promueven su amparo. Y el juez de distrito les dice, sí, efectivamente, les promueve su amparo y con ese juicio de amparo, con ese juicio de amparo, ustedes pues revisen o revisan, digo, el juez de distrito les dice, sí, efectivamente, el municipio te tuvo que haber dado información. ¿Cómo se imaginan que el juez de distrito les pueda decir al juez, ¿sí? Digo, al municipio, que haga real, efectiva y práctica su solicitud de información? ¿Cómo creen que les pueda decir? A ver, municipio, contéstale al ciudadano, ¿no? ¿No sería la forma de hacerlo efectivo? ¿Sí? Pero, una vez más, aguas. El municipio les puede contestar, ¿sabes qué? No te puedo dar información porque pues no tengo los datos, no tengo datos ciertos del inmueble que tú me pides, ¿no? O también le puede decir al juez de distrito, oye, ¿sabes qué? Pues sí, sí la tengo, no le dimos información porque en su petición, pues no me señala ningún medio de contacto, ningún medio de comunicación. Digo, ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo lo notifico? ¿No? O bien me dicen, no, pues su petición, no puede identificar, tiene varios inmuebles, no puede identificar cuál es el que quiere, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que para hacer efectivo, bueno, hacer real, efectivo y práctico, también tiene que haber el medio o las circunstancias para que las autoridades puedan actuar, ¿sale? Si no, pues ¿cómo? Ahora, dice, buscando proteger de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen garantías individuales. Entonces, hay que tener también en cuenta que el propio juicio de amparo, si bien es cierto, protege los derechos humanos, también lo es que las propias autoridades, ¿sí? Pues pueden decirte, es que tu derecho de petición está mal. O sea, pides que haga cosas, pero no me lo pides de manera específica, no me pides exactamente qué es lo que quieres. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bueno. Siguiente. Derivado de esto, precisamente, existen diferentes tipos de daño que pueden producirle al ciudadano, ¿sí? Entre ellos existe la lesión. La lesión es dañar al ciudadano en un derecho humano, ¿sí? Por ejemplo, ese derecho de petición que no me contestó, pues es una lesión, porque al final del día
nunca supe, o sea, no pude ser efectivo mi derecho, nunca tuve una respuesta, nunca tuve absolutamente nada y pues me afectó, ¿sale? Luego sigue precisamente las alteraciones. ¿A qué quiero decir? A ver, las alteraciones son precisamente cambios o afectaciones dentro de las esferas jurídicas de los particulares, ¿no? Cuando, por ejemplo, la autoridad te dice, no, pues, ¿sabes qué? Ok, te doy la información y primero te respondo, ¿sí? No debes nada. Y a los 2 días te vuelvo a mandar otro comunicado y te digo, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes qué? Al final del día sí me debes. Y aquí te pongo lo que me debes. No, a ver, espérate, o sea, ahí hay una alteración, ¿por qué? Primero me estás diciendo que no, después me estás diciendo que sí, me estás cambiando las circunstancias, ¿sale? Entonces, esa es la situación. Restricción. Significa precisamente que te voy a impedir algo, ¿sí? Por eso se llama restricción, porque vamos a evitar que pase algo. Oye, ¿sabes qué? Te pido, ¿sí? Te pido precisamente que ya, restricción. Los famosos actos de expropiación de los estados, ¿no? Yo yo como autoridad llego, expropio un terreno de las dos, o sea, un terreno común de las dos, y lo cerco y ya no te dejo pasar, ¿no? En ese momento, yo autoridad estoy evitando que tú como ciudadano hagas uso, goce y disfrute del bien inmueble, ¿sí? Te lo estoy impidiendo, te voy a decir, ¿sabes qué? No, ya no puedes pasar porque hay un acto de expropiación en el cual, pues tú ya no eres el propietario, ahora somos nosotros, y se acabó, ¿no? Te estoy restringiendo en ese momento tu derecho a gozar precisamente de ese bien inmueble, ¿no? Entonces, en ese momento, ahí ya estoy bloqueándote, ¿sale? Y por último, la amenaza. Este es un poquito más, más difícil de comprobar, pero se puede dar, ¿sale? ¿No? Cuando la autoridad te dice, oye, pues, ¿sabes qué? Por abajo del agua, pues si tú sigues queriendo tu terreno, te va a ir muy mal, ¿eh? No te vamos a dejar tranquila, ¿sale? Ese tipo de cosas. Esas son las amenazas. ¿Por qué digo que la amenaza es lo más complicado de acreditar? Porque ninguna autoridad te lo va a hacer por escrito, ¿sale? O sea, no, ninguna autoridad te lo va a poner por escrito. Te lo va a poner y sabes qué, por ejemplo, te va a llegar hasta la restricción por escrito. Entonces, señorita Carla y Jessie. Y Carla y Jessie, pues, ¿saben qué? Pues hay hay una expropiación de parte de su terreno, por lo tanto, ustedes ya no son propietarias. Se les pone por ejemplo, de manifiesto que se les va a pagar tanto por el terreno y ya, ¿no? ¿Viste la restricción? Ustedes dicen, no, es que queremos hablar con que no sé qué, que no sé cuándo, y llegan y se entrevistan con alguien del ayuntamiento y le dicen, no, pues ustedes siguen molestando, queriendo recuperar su terreno, pues les vamos a meter a la cárcel, ¿no? O sea, no te lo va a hacer por escrito, te va a restringir, pero pero nunca ninguna autoridad te va a poder amenazar de palabra, ¿no? O a lo mejor te llega la amenaza, pero pues, en una hoja de papel, en blanco, sin nombres y sin firmas, y acreditarle que la emitió la autoridad. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, esos son los tipos de lesiones.
Generalmente, las autoridades pues van a poder poner, o van a poner precisamente, que pues ellas, ¿no? Siempre actuaron en el ámbito de sus facultades, claro. Pues, hay muchas formas de decir que no y muchas formas de decir que sí. Pero pues la mayoría te va a decir, pues sí actuamos en tus facultades, ¿no? Ahora, naturaleza jurídica del juicio de amparo. ¿Por qué su naturaleza jurídica? ¿Qué tiene el juicio de amparo que lo hace especial y que lo vuelve único? ¿Sí? Primero, es un acto impugnativo autónomo. O sea, por ahí muchos lo llaman que es un recurso, por ahí otros dicen que en realidad es un juicio, ¿no? Otros dicen que pues, es un medio de control constitucional autónomo, pero ¿por qué es un acto impugnativo autónomo? Primero, entender, y dependiendo también de la naturaleza del propio juicio de amparo, entender precisamente que el juicio de amparo, ¿sí?, va a intentar modificar o cambiar, ¿sí?, ciertas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes promueven un juicio de amparo directo en contra de una sentencia, ¿sí?, ahí es un acto impugnativo autónomo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que si ustedes tienen razón, va a llegar el colegiado y le va a decir, a ver, juez de primera instancia o magistrados, ¿saben qué? Están mal, y aquí nosotros les vamos a decir por qué está mal y qué es lo que deben de hacer. ¿Sale? Por eso es un medio impugnativo autónomo. ¿Sale? Porque puede modificar precisamente el actuar de las autoridades. Siguiente. Es autónomo en el sentido de decirles, oye, yo no requiero, por ejemplo, estar sujeto al procedimiento de origen. ¿No? ¿Por qué? Porque el ciudadano puede ir conmigo en cualquier momento y el ciudadano me va a decir, oye, ¿sabes qué pasa esto? ¿Vale? O sea, yo no dependo, o sea, el juicio de amparo no depende de las leyes internas o de las leyes estatales, locales, estatales, federales o municipales para poder funcionar. ¿Sí? Solamente depende en cuanto al término, pero no en cuanto a lo demás. En cuanto a lo demás, es totalmente un procedimiento que se lleva por sí solo. ¿Sale? Luego es un juicio de garantías, pues ya vimos por qué, ¿no? ¿Por qué es un juicio de garantías? Pues porque protege derechos humanos y garantías constitucionales, ¿no? Todo lo que contempla la Constitución y todos los derechos humanos que estén insertos en los tratados internacionales. ¿Sale? Luego, busca proteger o busca que se eviten o que se restituyan violaciones a derechos humanos. Pues claro, ¿sale? Todo derecho humano que esté contemplado en la Constitución, en un tratado internacional, en el que el Estado mexicano sea parte, pues es susceptible, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando había precisamente expropiaciones, estas tenían, desgraciadamente, ¿sí?, un factor muy importante, ¿sí? Se pagaban, por ejemplo, en dos aspectos. Si tú eras un ciudadano, o sea, si el Estado mexicano te expropió a ti, te pagaban conforme a valor catastral. Pero si te expropiaban a ti como extranjero, pues te pagaban a valor comercial, ¿no? Oye, pero pues es que ¿por qué a mí como ciudadano me estás pagando a valor catastral y al extranjero a valor comercial? Me estás a mí afectando porque el terreno pues no puede ser restituido
de manera económica, ¿sí? Con un precio menor al real. Y por ahí hubo un amparo precisamente de una persona que promovió precisamente por una expropiación en que le pagaron a valor catastral y se pone muy por abajo de su precio y pues no le gustó la sentencia, le dijeron no, pues es correcto, se fue a la revisión, le dijeron no es correcto, se fue a Corte Interamericana, perdón, y en la Corte Interamericana le dijeron no, ¿por qué no? No, Estado mexicano, tienes que pagarle también a valor comercial. Así, ¿cómo? Dice, sí, hay un tratado internacional que a ti te obliga a pagar a todas las personas, precisamente, en valor comercial. ¿Sale? O sea, hay un tratado que te dice eso y tú lo firmaste. Y entonces tú no puedes distinguir o puedes hacer una distinción entre tus ciudadanos y los extranjeros. ¿Sale? ¿Qué terminó ese asunto? Pues le terminaron pagando precisamente a valor comercial. Y ya después de ahí se vino toda una marejada, precisamente de situaciones, en las cuales pues fueron pensando, fueron diciendo, no, pues es que sí, tiene toda la razón, estamos obligados. Y en la Suprema Corte fue haciendo como un criterio, un caminito, de decir, a ver, espérense, ¿no? Hay derechos humanos en los tratados internacionales que están mejor protegidos en los tratados que en la propia Constitución. De ahí viene el famoso criterio de la Suprema Corte que dice que pues, los tratados internacionales están a la par de la Constitución y apenas, bueno, no apenas, ¿no? Pero ya en estos años salió un nuevo criterio que dice que pues no, o sea, un tratado internacional ahora puede estar por encima de la propia Constitución siempre y cuando la protección a derechos humanos sea mayor que en la propia Constitución. Si, por ejemplo, la Constitución prevé una protección mejor que un tratado internacional, no, ¿sabes qué? Te aplicó la Constitución. ¿Sí? Y de ahí nace, y junto con todo este tipo de violaciones, este tipo de cosas, viene el famoso principio pro persona, ¿no? El principio en favor de la persona, que significa que eso que es interpretar con la mayor amplitud en pro o en beneficio de un ciudadano. ¿Sale? Sí, o sea, si el tratado te dice, no, pues yo te protejo más que la Constitución, pues aplícame el tratado internacional. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá, niñas? Sí. Luego, algo mega importante, mega importante, ¿sí? La existencia de menoscabo, ¿sale? Aquí, o sea, aquí lo pongo dentro de su naturaleza, pero en realidad es el factor primordial del juicio de amparo, e inclusive de cualquier tipo de juicio. O sea, no nada más es propio del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque si tú no sufres un daño, ¿sí? Aunque haya una violación a derechos humanos, no te puedo proteger. ¿Por qué? Enséñame en qué te afectó. Enséñame de qué manera el acto de autoridad te está afectando. ¿Sale? Y de hecho, inclusive, en la propia ley de amparo, te señala que uno de los requisitos dentro de la procedencia del amparo indirecto, te dice que, por ejemplo, todas las, les voy a resumir, dice que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de autoridades que violenten las garantías, los derechos humanos y garantías individuales consagradas en la Constitución, siempre y cuando exista una violación a las mismas, ¿sí? O un daño a las mismas. Y Sasquatch, ¿no? ¿No? Sasquatch. Entonces, si no hay violación, o sea, si no hay un daño,
Pues tú no puedes promover un amparo. Te van a decir, pues sí, existe la violación, pero no hay un daño acreditado. O no me estás dando un elemento o elementos de un posible daño. ¿Sale? Entonces, eso también es súper importante. Lo mismo sucede, por ejemplo, con cualquier tipo de procedimiento, o sea, cualquier tipo de juicio. Oye, es que no me paga pensión alimenticia. Ajá, no te paga pensión alimenticia. Pero te demuestran, no, sí, aquí hay una cuenta que ella tiene la tarjeta, precisamente, o el plástico lo tiene ella, o que hay una cuenta donde he hecho yo los pagos, ¿no? Aquí he hecho los depósitos. Ya está, lo he estado depositando su cuenta. ¿Qué te va a decir el juez familiar? No, pues si le está pagando la pensión, pues absuelvo al demandado, ¿sí? Y digo que no acredita la acción el actor. ¿Sale? Tengo frío en las manos. Tengo unos guantes, no los quiere. ¿Dónde? Tengo guantes, no los quiere. No, no, Sabes que si puedo, yo tengo que escribir. no te preocupes. Sí, se me dio frío. ¿Sale? Entonces, eso es prácticamente la naturaleza jurídica de este medio de control constitucional. ¿Sale? Ahora, ¿qué es exactamente el control constitucional? El control constitucional es un mecanismo que maneja la propia Constitución para someter todo el ordenamiento jurídico a la propia Constitución. ¿A qué me refiero? ¿No? ¿Sí? Todas las leyes... No, no. Espera. Luego le ponemos un circulito. ¿Vale? Ahí están todas las leyes, ¿no? Vamos a imaginar que todo el sistema jurídico mexicano, sí, ahí está. Ahí está todo el sistema jurídico mexicano, concretamente, ¿no? Todo el sistema jurídico es como un círculo, todo está englobado. Pero todas las leyes no pueden sobresalir precisamente, ahí está, no pueden sobresalir de ese sistema jurídico. ¿Por qué? Porque estas tienen automáticamente un círculo más grande o tienen un medio que las envuelve de manera diferente. Ahí está, ¿verdad? Este círculo más grande por la cual no pueden salir y estar de manera libre, precisamente es la Constitución. ¿Sale? Entonces, cuando una ley intenta... Ay, espérame. Ahí está. Cuando una ley intenta hacer esto, ¿sí? Cuando esa ley intenta hacer eso, le va a decir la propia Constitución, pues nanáis, no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes sobrepasar. Te tienes que someter precisamente a mí, por tanto, en cualquier momento que cualquier norma sobresalga, no puede hacerlo. ¿Sale? Automáticamente la Constitución lo va a mantener dentro de su yugo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí queda claro este punto? Jessy, digo, pues que entraste y saliste. ¿Sí? Entonces, eso es un medio de control constitucional. Si quieres, te lo dejo tantito.
Listo. Gracias. Vamos a borrar toda mi pintarrajeada, cerrar las opciones de... Sí, entonces eso es práctica, ese es el control constitucional, a rasgos generales, ¿eh? Entonces, la Constitución debe de tener estos mecanismos para someter el sistema jurídico, ¿sale? Ahora, otra cosa muy importante. Ustedes me van a decir, no, pero pues es que hay, por ejemplo, yo voy y pongo una denuncia, ¿no? Esa es la de una denuncia con el Ministerio Público y le digo, oiga, ¿sabe qué? Me violaron, me robaron. Vamos a ponerlo así, me robaron. Va, perfecto. ¿Qué te pasó? No, pues es que estaba yo caminando el día de ayer y me robaron. Una persona llegó y me robó. Perfecto. Cuéntame con detalles qué hora era, ¿sí? ¿Qué día? ¿En qué momento? ¿Cómo iba vestida la persona? ¿Qué te robó? ¿Sí? Cuéntame, literal, como dicen, ¿no? No es que sea yo chismoso, pero cuéntame con lujo de detalles qué es lo que pasa, ¿no? No, pues es que la persona ayer me robó. Sí, pero ¿a qué hora era? ¿Qué? Ayer, sí, ayer, por ejemplo, fue 15, ¿no? Ayer 15 de enero te robaron, sí, ¿a qué hora? No, pues no me acuerdo. Bueno, más o menos aproximadamente. No, pues no te sabré yo decir. Bueno, a ver, ¿por dónde ibas? Pues es que no me fijé en la calle. Me bajé del camión. ¿Dónde te fijaste en la calle? No, pues no sé dónde estaba. No me acuerdo dónde estaba. ¿Sí? Y te dicen, no, pues es que, bueno, ok. No te acuerdas dónde estaba. Más o menos ubicas por dónde, qué había por ahí. Y dices, no, pues es que había un Banamex. Bueno, ¿qué te robaron? Pues se robaron mi celular. Ok, te robaron el celular. ¿Y viste a la persona que te robó el celular? No, pues no la vi. ¿No te acuerdas cómo iba vestida? No, tampoco. Pues sabes que no puedo hacer nada por ti. Ahí hay una violación, ¿no? El Ministerio Público no quiere actuar. ¿Sí o no? ¿Pero qué te va a decir? Oye, espérate, espérate. El Ministerio Público no puede investigar cosas ambiguas, ¿no? Al Ministerio Público le tienes que dar precisamente circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tienes que ser preciso, decirle todos los elementos para poder establecer cómo sucedieron los hechos. ¿Sale? Entonces, también hay que tener en cuenta, y ahí, por ejemplo, mucha gente dice, no es que el Ministerio Público amparo, el Ministerio Público no me quiere recibir mi denuncia. A ver, Ministerio Público, ¿por qué no le quiere recibir tu denuncia? Es que se llega, presenta conmigo y me enseña. Solamente me dice esto. ¿Qué creen que le va a decir el juez de distrito? ¿Le va a decir, sí, investígame? Pues te va a decir, no. No, pues no puedes investigarlo. ¿Por qué? Porque también dentro del sistema jurídico, y eso también ustedes deben tener en cuenta, hay lineamientos para, ¿no? ¿Quieres presentar una demanda? Te dicen, nárrame los hechos del más viejo al más reciente, ¿sí? Donde se incluye la narrativa, precisamente, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y si no me las das, pues, ¿qué quieres que haga yo? O sea, no sé, yo no puedo saber en qué estás pensando, ¿sale? O sea, no lo puedo saber. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, hay que tener en cuenta que el control constitucional también está ceñido solamente en la aplicación de la Constitución, pero también en una integración completa con el sistema, con el propio jurídico, con el propio sistema jurídico que ella misma creó. ¿Sale? O sea, va a haber cosas en las que por más que tú digas, no, pues sí tienes razón, pero tú fallaste en esto y no te podemos proteger porque tú fallaste acá. ¿Sale? Bueno. Entonces,
hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Dentro del control constitucional se van a incluir diferentes medios, instrumentos e instituciones. Los medios y los instrumentos, pues ya los vimos, ¿no? El juicio de amparo, la acción de constitucionalidad y la controversia constitucional. En el caso de los gobernados, pues la demanda de amparo, ¿no? Inclusive el propio sistema jurídico. E instituciones. Por ejemplo, hay organismos de carácter que protegen también derechos humanos de carácter no jurisdiccional, ¿no? La famosísima CDH, la Comisión de Derechos Humanos, ya sea estatal o federal, ¿sí? Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues te dice, oye, nosotros también protegemos derechos humanos, también puedes ir con nosotros y que pues, existe la violación, ¿no? A derechos humanos. ¿Vale? Entonces, pues eso también hay que ceñirlo. Por ejemplo, es una institución, aparte precisamente del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Y así ustedes se van a encontrar también, no en México, pero en otros países, este tipo de instituciones, o sea, las instituciones no jurisdiccionales. Por ejemplo, México como tal no tiene, el Estado mexicano como tal no tiene un tribunal constitucional. ¿Quién hace las funciones de tribunal constitucional? Pues la Suprema Corte. ¿Vale? Él hace las funciones. Pero, por ejemplo, hay un tribunal constitucional de Tlaxcala. ¿Sale? O sea, Tlaxcala sí tiene un tribunal constitucional en el cual ellos, precisamente, pueden establecer, pueden señalar precisamente que ellos solamente van a regular los actos derivados de sus propias leyes. Eso es el beneficio del Tribunal Constitucional de Tlaxcala. O sea, no voy a revisar violaciones a derechos humanos cometidos por las autoridades, ¿sí?, federales, pero sí sobre mis autoridades locales. ¿Sí? Que de hecho es uno de los proyectos que también ya se está ventilando en el Congreso Federal. ¿Para qué? Para descargar un poco a la Suprema Corte. ¿Sí? Tratar de descargarla en cuanto, por ejemplo, a cuestiones como las controversias y las acciones. ¿Vale? Digo, ya sé que la Suprema Corte se la rayó porque el artículo, la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que es la que revisa controversias y acciones, dice, en el caso de la controversia, dice, tienes que agotar un medio pacífico de resolución de controversias antes de acudir a mí. Y eso es lo que muchas autoridades pues no podemos agotarlo, ¿no? ¿Por qué? O sea, por eso estamos viniendo contigo, porque ya hay un conflicto. Y si pudiéramos resolverlo entre nosotros, pues no venimos contigo. ¿Sale? Entonces, ese tipo de situaciones nada más habría que revisar. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que los controles constitucionales nacen precisamente o surgen a raíz precisamente de dos aspectos. ¿Sí? Primera, los mecanismos complejos de modificación de la Constitución. ¿Y por qué hay que tener en cuenta estos dos aspectos y particularmente este aspecto? ¿Sí? Por una razón muy simple. Porque precisamente, estos mecanismos, o este mecanismo, es el que va a evitar o va a posibilitar que los medios de control constitucional no cambien de manera rápida, ¿no? Imagínense una constitución que se pudiese modificar así, ¡pum!, de volada, ¿no? Entonces, esa constitución estableció unos mecanismos, un medio de control constitucional, pero como se modifica así, quitamos esa constitución y ponemos una nueva. Y estos mecanismos ya no son funcionales. ¿Por qué? Porque la nueva constitución ya tiene otro.
Y entonces todas las controversias que se resolvieron con esa norma, ¿qué pasa? ¿Dejan de tener efectos? ¿Ya no son viables? ¿Ya no son procedentes? Incluso es un problema para las que están en proceso de... Espérenme. ¿Mandé? Incluso también es un problema como las que ya surgieron de efecto, como las que están en proceso de... Sí, pues eso, o sea, todas las que, o sea, todo eso, ¿qué pasa con todo eso? ¿No? ¿Vale? Entonces, ahí es donde viene esta parte de la facilidad de la Constitución, ¿no? Por eso los mecanismos de protección, siempre los vamos a encontrar más factiblemente en las constituciones rígidas. ¿Por qué? Porque una constitución rígida tiene la característica de que no es tan fácilmente modificable o no permite modificaciones o alteraciones de manera rápida, sino que lleva precisamente un proceso más lento. Por ejemplo, la Constitución mexicana, de hecho, inclusive la propia Constitución mexicana, es una constitución rígida. ¿Sale? Y como constitución rígida, ¿sí?, tiene que pasar por un proceso donde pasa por una cámara de origen, por una cámara revisora. De la cámara revisora se va precisamente a los congresos locales, la aprobación de los congresos locales, y ese es precisamente el proceso más complejo. La revisión de los congresos locales. ¿Por qué? Porque los congresos locales pueden tirar abajo una reforma a la Constitución. ¿Sí? ¿Sí? Cámara de origen, cámara revisora, congresos locales, ¿sí? Y en el que los congresos locales son precisamente los más, ya vendrían siendo los más complejos, ¿no? Porque pues imagínate lo que les decía yo, pues ahí pueden ustedes, ahí se puede tirar precisamente una reforma a la Constitución. Oye, ¿sabes qué? No puedes, no nos parece la reforma, no estamos de acuerdo, no te damos la mayoría como congresos locales, no te la damos, y pues ya, ¿sí? Ya, se acabó. Y la reforma se va para atrás, ¿eh? O sea, no crean que pasa, la reforma se regresa. O sea, por mucho que las cámaras digan, no, es que sí está bien, sí, no sé qué, no, espérate. No beneficia. ¿Sí? Y todavía, máxime, que, bueno, ya no está acá como antes, pero máxime, el derecho de veto del presidente, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esta norma, son mis observaciones, cámbiala. ¿Sí? Entonces, pues ya. Y segundo, pues los medios procesales, ¿no? Todos los mecanismos de defensa que se tiene para proteger precisamente a la propia Constitución. Aquí, hasta aquí nos quedamos precisamente. Ahorita ya son 10:28. Digo, se nos fue de volada. Entonces, le dejamos hasta acá porque todos tenemos la otra clase. Esperamos que salga el maestro Florentino, nos vamos para allá, ¿sale?